Bueno, pues vamos a ver los puntos 4 y 5 del tema y con ello vamos a acabar el tema y el temario. Entonces aquí habla ahora de las comprobaciones sobre el vehículo. Nos dice en el párrafo en los párrafos estos, que aunque hemos aprendido de una manera lógica, pero que los pasos en el taller se hacen al contrario. El caso es que ahora al final nos dicen qué comprobaciones haríamos en el vehículo, pues para decidir si tenemos que desmontar el motor de arranque. Claro, antes de desmontarlo tenemos que estar seguros de que el problema está en el motor de arranque y no en los circuitos eléctricos, en el circuito de arranque. ¿Vale? Entonces, una de las primeras cosas que se hacen siempre es la comprobación de la carga de la batería. Aquí nos dicen eso, que el polímetro de al menos 12,4 voltios, pero esto ya sabemos que no es seguro que la batería esté bien. Puede estar dando 12,4 voltios, incluso más, y en realidad no tener capacidad. Nos dicen que estudiemos la batería, pues como sabemos, midiendo la densidad del electrolito, o si no tenemos acceso al electrolito, dice que mantengamos el polímetro puesto en la batería, le demos al arranque y que a pesar de eso la batería conserve energía, conserve voltaje, es decir, que no se caiga a 8 voltios o a 6 voltios, porque eso querría decir que la batería está fatal. Entonces no vamos a ponernos a desmontar el motor de arranque cuando el problema está en la batería. Y dice que otra de las pruebas que se puede hacer es encender las luces y darle al arranque y ver que las luces mantienen su brillo, es decir, que no caen mucho, que no se apagan. Esa sería una prueba similar a la de arriba, lo que pasa que sin polímetro. Si las luces reciben unos 12 voltios, pues se iluminan con intensidad, pero si al arrancar, al querer arrancar, la batería no tiene capacidad y cae mucho el voltaje de la batería, pues con ello caería mucho el brillo de esas luces. Bueno, pues que son las pruebas que habría que hacer para estar seguros de que el problema está en el motor de arranque y no en la batería. Estamos suponiendo que tú le das a la llave de arranque y el motor de arranque o gira muy despacio o ni siquiera gira, ¿vale? Entonces, antes de ponerte a desmontar, tienes que comprobar lo primero la batería. Luego nos dice que comprobemos la masa del motor de arranque y de la propia batería. Esto de comprobar la masa, pues viene a decir, claro, que esté bien conectado, que no estén los cables de masa por ahí sueltos. Si pinchamos entre la carcasa del motor de arranque y yo me iría al negativo de batería, no a la carcasa del motor, puesto que fijaos que está aquí atornillado, esto es imposible que no tenga buena masa, ¿vale? Pero sí entre la carcasa del motor de arranque y el negativo de batería tiene que marcar 0 voltios, tiene que estar completamente conectado, tiene que ser el mismo punto eléctrico, de ahí esos 0 voltios. Pensad que todo el motor donde está enganchado el motor de arranque tiene en algún momento un cable que va a la masa del vehículo, como pudiera ser este de aquí, ¿vale? Si este cable no está bien apretado aquí o donde esté enganchado en el motor, este motor de arranque no va a tener buena masa. Pero no la va a tener con el negativo de la batería, con esta parte de aquí sí, fijaos, si es que está atornillado, si es que es lo mismo, por eso os digo, pinchad en negativo de batería. Aquí parece que está pinchando aquí, eso está bien, está bien. Está pinchando en la zona después del cable, por decirlo así. Bueno, pues insisto, verificación de la masa del motor de arranque y la masa de la batería, se hace lo mismo. Que la batería, este cable negativo, tenga un contacto perfecto con lo que es toda la carrocería del coche. Si no tuviera un buen contacto, puede ocurrir que el motor de arranque no funcione porque no tiene masa. Vamos a seguir. Muy bien, el punto 4.3 nos habla de la comprobación de que el voltaje llegue a los puntos 50 y 30 del contactor. Tenéis que recordar y saber que el punto 50 es el terminal al que llega el cable que viene de la llave de contacto y trae corriente positiva para excitar a las bobinas del relé y que se ponga en marcha todo el mecanismo. Esa activación de esas bobinas lo que provoca es que el núcleo de hierro que tiene dentro se mueva, empuje a la horquilla, que la horquilla empuje al piñón de ataque y también que una plaquita haga contacto entre el borne 30 y el borne 50, ¿vale? Y con ese contacto, llegue la corriente de batería al motor propiamente dicho, al motor de arranque. Entonces nos dice que eso hay que comprobar, que llegue corriente. Pues claro, si nosotros damos a la llave de contacto, con eso queremos dar
corriente al borne 50 cuando la activamos hasta el final. Si no llega corriente positiva al borne 50 del motor de arranque, pues no va a funcionar. Y eso es una cosa que hay que comprobar. Entonces aquí en el libro nos vienen unas fotos de cómo en un vehículo real se llega hasta la zona donde están estos terminales, porque, oye, en los dibujos están muy bien, pero en la realidad las cosas están bastante complicadas muchas veces. Pues como veis, quita aquí el filtro y su alojamiento, y aquí está el motor de arranque, y aquí tiene cables el motor de arranque. Bueno, pues uno de estos cables será el borne 50, el del cable fino, y hay otro que viene directo de la batería. Por eso tiene el número 30. Tiene el número 30 porque es corriente directa de batería. ¿Y por qué no está funcionando si es corriente directa de batería? Pues porque hasta que el relé no haga contacto entre el terminal 30 y el 50, esa corriente se queda aquí. Lo tenéis que recordar de cuando hemos visto el despiece del motor. Bueno, ¿cómo sabemos si le llega corriente al borne 50? Pues para saber si le llega corriente al borne 50 lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es el borne 50. Aquí es este. Tocar con el polímetro entre el fastón que tenga ahí, el terminal que tenga ahí y una buena masa. Darle a la llave de arranque hasta el final y aquí tiene que haber voltaje de batería. En este caso, como veis, hay voltaje de batería. ¿Vale? Insisto, con la llave activada hasta el final, como si quisiéramos arrancar el coche. ¿Vale? Pues aquí hemos comprobado que le llega corriente. Si a este motor de arranque le llega corriente pero no gira, aún nos queda otra comprobación, pero suponemos que hemos mirado ya que tiene buena masa, estamos viendo que tiene corriente de excitación, pues vamos a ver por qué no gira. Entonces nos queda otro detalle que es ver si le llega corriente al borne 30. Esto es casi imposible que no llegue porque es un cable directo, gordo, grande, que está ahí atornillado y que esto cortado es casi imposible que esté. Pero batería en buen estado, le llega corriente al borne 50, tiene corriente 30, damos a la llave y el motor no gira, bueno, pues ya podemos empezar a pensar, podemos desmontar el motor de arranque porque hay algún problema, ¿vale? Pero ¿y si no llega algo de corriente? ¿Y si no tuviéramos corriente aquí, en el borne 50? Pues es que es imposible que funcione el motor de arranque, ¿vale? Si no tenemos corriente en el borne 50, lo que tendríamos que hacer es comprobar la llave de encendido, comprobar el bombín de encendido. A ver. Comprobaciones del bombín de encendido. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando vemos que no le llega corriente al borne 50. Tenéis que recordar el esquema eléctrico. Entonces aquí hay un esquema eléctrico en el que teníamos la batería. Fijaos, hay un cable, que este es el cable gordo que estoy diciendo antes, que va al borne 30 del motor de arranque, del relé. ¿Vale? Después, cuando el relé haga contacto, lo que va a hacer es unir estos dos para que le llegue realmente la corriente hasta el propio motor eléctrico. Y por otro lado hay otro camino de corriente, mucha menos intensidad, que es el que activa la bobina. Tenemos la llave de contacto a la que le llega corriente directa de batería y una de sus salidas es 50. Con esto nos quieren representar un conector, un terminal, y llegaría hasta el borne 50 del motor de arranque, que es el que acabamos de comprobar antes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que comprobar en el bombín? Tenemos que comprobar que cuando activamos la llave hasta el terminal 50, por aquí sale corriente. ¿Cómo? Colocando el polímetro entre este terminal de la llave de contacto y una buena masa en voltios, nos debe dar voltaje de batería. ¿Vale? Esto, que contado así es tan fácil, pues es verdad que es complicado muchísimas veces porque desmontar todo el bombín llegar a ver esto de la llave de contacto es complicado. No es tan fácil. Nos encontramos, nos encontramos con esto, pero esto montado. Es decir, nos encontramos todo aquí encajado. Hay que empezar a desmontar el salpicadero, hay que desmontar unas cuantas cosas en cada coche de una manera, tener cuidado con los plásticos. Aquí nos cuentan cómo se hace en un modelo concreto, pero es cierto que hay que hacerlo pues con cuidado y siguiendo las instrucciones que nos den en el manual de reparaciones, que nos van diciendo pues dónde están los tornillos, qué herramientas necesitas y todo. Fijaos que la llave de contacto, a ver, ¿es esta o qué? El caso es que está aquí todo tapado. Hasta que, a ver si va llegando a desconectar, a abrir todo y a llegar a los propios terminales. Mira, madre mía, la que está liando, ¿veis?
¿Para qué? Todo esto es para llegar a los terminales de la llave de contacto. ¿De acuerdo? Vamos a ver que todavía tiene más. Fijaos, ahí pues nos van contando cómo llegar hasta aquí. Entonces, en teoría, y lo que podemos ver así a distancia, es que hay que saber dónde está la avería y sobre todo asegurarte que la avería está en el motor de arranque antes de desmontarlo, ¿eh? Eso es fundamental. Y tienes que hacer estas comprobaciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver, que ya vamos a llegar al punto 5. Mira, por fin está aquí comprobando si sale corriente, si le llega corriente, ¿eh? Lectura de la tensión en el 30 del bombín, o sea, si le llega corriente de batería. Y por último, el punto 5, mantenimiento del motor de arranque, que lo primero que nos dice es que en la actualidad no se realiza ningún mantenimiento. Bueno, pues entonces nada, ya hemos acabado. Pero bueno, dice que tengamos cierto cuidado, ¿eh? De que no se nos caigan líquidos sobre el motor de arranque, ¿vale? Pues que hay, cuando abrimos el capó, dice aquí que hay un montón de tapas, hay un montón de recipientes con líquidos y demás, pues eso, que procuremos que no se nos caiga nada. Y también nos dice que cuando lo desmontemos y lo reparemos, pues que engrasemos todas sus partes con grasa, menos el núcleo del bombín, del núcleo de hierro del contactor, del relé. ¿Por qué? Porque si se enfría la grasa y se acaba solidificando, se seca, mejor dicho, y se acaba ahí quedando muy dura en una pasta, pues va a impedir que se desplace bien. Así es que esto mejor con aceite que con grasa. Muy bien, y con esto pues acabamos lo que es la teoría a esta distancia que hemos estado dando. Venga, hasta luego.